Hermanos, muy buenas noches. Le damos la cordial bienvenida en nombre de la Renovación Carismática. Un saludo a todos mis hermanos renovados. Un saludo a todos los hermanos que están conectados siguiendo esta red. Y el día de hoy tenemos preparado para ustedes un tema muy importante en estos tiempos de adversidad y tiempo de oportunidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero invitarte a abrir tu palabra desde tu casa, donde tú te encuentras, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 16. Y vamos a leer juntos. ¿Ya lo encontraste? Ok, vamos a leer. Dice así: mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a sus hermanos, Andrés, que echaban las redes en el lago porque eran pescadores. Jesús les dijo: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. De inmediato, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta noche, querido hermano, yo quiero invitarte a abrir tu corazón, abrir tu mente ante este tema tan bello, tan profundo que te vamos a compartir. Y la invitación es que tú abras tu corazón para que ante el llamado de Jesús, que te dice hoy, ve y sígueme, tú tengas la oportunidad, con toda la fe, de seguir a nuestro Señor. Y yo quiero invitarte también en esta noche a ponerte de pie donde tú te encuentras y vamos a orar juntos para que este tema, esta evangelización, esta pesca que hoy el Señor quiere hacer a tu corazón nuevamente, dé frutos y dé frutos en abundancia. ¿Ya estás de pie? Ok, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a cerrar los ojos para redescubrirnos desde nuestro interior. Y vamos a pedirle a nuestro amado Jesús, al Rey Eterno, aquel que te llama en esta noche, a que tome nuestro corazón y que como buen pescador lo haga suyo y que tú te dejes tomar por el pescador de hombres. Amado Jesús, en esta noche ponemos a tu disposición toda nuestra persona, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Ante esta situación real en la que hoy vivimos, pero que como creyentes y cristianos tuyos queremos convertirnos en esos hijos de Dios, en esos cristianos llenos de fe. Enséñanos que a través de la evangelización, de este tema, ¿quiénes somos? ¿Qué tan grande es nuestra fe? Y hoy te quiero pedir, amado Rey, que nos aumentes nuestra fe y abras nuestro corazón para que hoy te digamos sí y que tus redes lleguen a lo más profundo de nuestro corazón y podamos decirte hoy con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, sí. Tú lo que quieres en este tiempo es una conversión más profunda. Y hoy te pongo mi corazón, te pongo mi mente, te pongo todo mi ser. Porque, Señor amado, yo necesito una conversión más profunda para ser un pescador como tú lo eres. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y pues bien, queridos hermanos, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Ubeima, quien en esta noche va a ayudar a desarrollarnos este tema tan importante de ven y sígueme. Que Dios te bendiga, te dejo en buenas manos, en manos sobre todo de Jesús y en manos de nuestro hermano Ubeima, quien compartirá este tema. Bienvenido, querido hermano. Gracias. Pues bien, queridos hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pues muchos quizás ya me conocen y quizás hay hermanos que en estos momentos se conectaron y que no logran identificarme. Pues mi nombre es Ubeimar Nucamendi Bautista, conocido en la renovación carismática como el hermano Ube. Llevo 15 años en la renovación, 15 años que Jesús tocó mi corazón, que Jesús me llamó y me dijo: ven y sígueme. Pues bien, ir entrando en contexto en esta oportunidad que Dios nos da. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en medio de ustedes, hermanos. Gracias a la hermana Yadira. Gracias a todo el equipo motor que me hace la invitación, y con mucho gusto. Me decían que la temática que se está manejando durante toda la semana es ven y sígueme. Quiero hacer un poquito de una introducción acerca de un tema pasado que compartí que se llamó la palabra de Dios es el elemento principal de la evangelización. La Biblia es el elemento principal de la evangelización. Es la columna vertebral de la fe. Es el petróleo de la iglesia, y que hay que escarbar y sacar ese petróleo para convertirlo en gasolina y nos pueda mover hacia el seguimiento del gran Maestro Jesús. Pero muchas veces viene en nosotros alguna pregunta o alguna tentación. A mí no se me queda lo que leo en la Biblia, no puedo reflexionarlo. Y viene a mi mente esta analogía o esta parábola de la canasta de mimbre. Esto era un joven discípulo que se acercó a su maestro y le dijo: Maestro, ¿qué debo de hacer para memorizar y para entender la Biblia? El maestro quedó viéndolo como que si no tenía respuesta para esa pregunta. Luego le dijo el joven: mira lo que tengo allá. Agarra este cesto, ve al pozo, saca agua y lléname en las tinajas que tengo en la cocina. El joven vio que no tenía nada que ver con lo que le había preguntado. Sin embargo, en obediencia, el joven agarró el cesto, se fue a la fuente, agarró el agua, y cuando él llegó se iba escurriendo y llegaba. Y después de tantos viajes, le dijo: Maestro, no puedo llenar la tinaja. ¿Por qué?, le preguntó al maestro. Porque siempre que agarro el agua se me escurre y se va. Ajá. Y dice: ¿observaste el canasto antes de ir a traer el agua? Sí, era pura suciedad. Ahora obsérvalo de nuevo. El joven quedó observando el canasto y dijo: el agua se ha ido, pero se ha llevado la mugre, se ha llevado la suciedad. Entonces el maestro le dijo: hijo, no importa si el canasto de tu mente o el canasto de tu corazón no retiene el agua de la palabra. No importa. Lo importante es que al pasar el agua de la palabra por tu mente y pasar el agua de la palabra de tu corazón, te va purificando, te va limpiando de los malos pensamientos, te va limpiando de las malas acciones, del rencor, odio, envidia, rivalidades que hay en tu corazón. El objetivo principal no es que te memorices la palabra de Dios, sino que te vaya limpiando, que pase por tu mente, que pase por tu corazón, que pase por todo tu cuerpo,
y entonces tu vida cambiará. En este tema vamos a hablar un poquito sobre la historia de la salvación. Porque dice San Agustín que el hilo conductor que unifica toda la Biblia es la historia de la salvación. Y la historia de la salvación del pueblo de Dios es tu misma historia. La historia de la salvación es tu propia historia. La historia de la salvación es mi historia. ¿Y para qué nos va a servir, hermano V, identificar la historia de la salvación? Dos cosas te digo, querido hermano, querida hermana. La historia de la salvación, si conocemos la historia de la salvación, nos va a ayudar para identificar en qué etapa de la historia estamos viviendo. Para identificar en qué etapa de la historia estoy viviendo yo, Weimar. Para identificar en qué etapa de la historia estás viviendo tú, Pablito, tú, Nelita, tú, Alex, tú, Claudio. Para eso nos va a ayudar, para identificar en qué etapa de la historia estamos viviendo. Y en segundo, nos va a ayudar también para darle un correcto acompañamiento pastoral a nuestras ovejitas. Poder ser guía espiritual de los hermanos cuando llegan a pedirte un consejo, una guía espiritual, puedas tú definir y detectar, discernir en qué periodo, en qué etapa de la historia de la salvación está viviendo ese hermano para poderle darle una guía espiritual. El tema general me parece hermoso, ven y sígueme. Ven y sígueme, querido hermano. Está desde el libro del Génesis hasta la última parte del Apocalipsis. Porque ese es el hilo conductor. Porque todas las cosas fueron hechas en Cristo y para Cristo. No hay vuelta de hoja. En esta maravillosa historia de la salvación que hoy voy a tocar nada más la primera etapa. La primera etapa se le llama necesidad de Cristo. Y en esta necesidad de Cristo, en esta primera etapa, vamos a ver desde la creación, la caída, la promesa y la vida patriarcal. Que estos pasajes encajan en la primera etapa que le llamamos necesidad de Cristo. Necesidad de Cristo. En la segunda etapa se llama en marcha hacia Cristo, que eso no lo vamos a tocar hoy. Va a quedar pendiente, que ojalá tenga la oportunidad de darle continuidad a estos temas. En la segunda etapa dijimos que se llama En marcha hacia Cristo y abarca desde el libro del Éxodo, desde la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto, de la liberación de la esclavitud, empiezan a caminar los 40 años en el desierto y luego viene el periodo de los jueces, viene el periodo de los profetas y viene y se cierra con los pobres de Yahvé. Los que regresan a la reconstrucción de Jerusalén. Y en la tercera etapa vemos a Cristo Jesús, o sea, la total plenitud. Y en la cuarta etapa hablamos sobre por Cristo, con Él y en Él. Y esa es la etapa que está viviendo nuestra iglesia en la actualidad. Por Cristo, con Él y en Él. Es la iglesia, es la etapa que nos toca vivir. Es la etapa de la iglesia y la parusía. Maranatá, ven Señor Jesús. Bueno, pues vamos a ir entrando ya en esta primera parte. En esta primera parte
que del libro del Génesis capítulo 1, en sus primeros versículos, primeros 3 versículos, dice: en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra estaba desierta y vacía. Había oscuridad sobre la superficie del abismo y el soplo divino se movía sobre la superficie del agua. Entonces Dios dijo: que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. A la luz le llamó día y a la oscuridad le llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el primer día. Palabra de Dios. Vimos cómo acá desde el principio, la creación, todo era un caos, todo era oscuridad, todo era un desorden. Y dice que Dios lo primero que hizo fue poner orden a las cosas, a cada cosa en su lugar, y le dio el nombre, las cosas como eran. A la luz le puso luz y a las tinieblas, tinieblas. En el principio es un caos. Cada uno de nosotros vivimos esta parte de las Sagradas Escrituras. En el principio, desde antes que existieran nuestros primeros padres, Adán y Eva, todo era caos. Pero Dios puso las cosas en su lugar y llamó cada cosa por su nombre. Luego en el versículo 27 nos dice que creó Dios al ser humano a imagen y semejanza suya. A imagen de Dios lo crió, macho y hembra, varón y mujer. Eso es, hermanos. Y luego les da una gran misión. Después que Dios crea el hombre en el sexto día, Dios crea el hombre. Cuando ya todo era orden, armonía, luz, paz, tranquilidad, aparece el hombre y empieza a vivir en un hermoso paraíso, con una relación enorme con Eva, con los animales, con la naturaleza misma, porque eran a imagen de Dios, los crió y se los dio para administrar la tierra. Ese es el llamado, ese es el decir: ven y sígueme. Ese es el primer llamado que Dios hace a los primeros hombres en la tierra, a nuestros primeros padres. Ven y sígueme. La comunidad del hombre y la mujer tan discutido en nuestros tiempos. Dios crió hombre y mujer para que procrearan y se reprodujeran y poblaran la tierra. Ese es el objetivo principal del matrimonio, de la unión del hombre y la mujer. Ambos es una ayuda mutua, es una complementación del hombre en la mujer y la mujer en el hombre. Nos complementamos en nuestra pareja. Luego en el Génesis capítulo 1 versículo 31 dice que Dios vio que todo lo que había hecho, todo estaba muy bien hecho. Todo estaba muy bien hecho. Paraíso, un perfecto equilibrio. Incluso nuestros primeros padres tenían un don, no solamente el don natural, el que tenemos en la actualidad, sino tenía un don que se le llamaba preternatural. Que ese don era que no iban a morir. No iban a morir. Todo era orden. Después del caos vino la paz, la tranquilidad, la armonía. Una sola cosa le pidió Dios a nuestros primeros padres.
no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es lo único que le pidió de todo. Sin embargo, el hombre cae en la tentación. Fíjense cómo desde la caída, y que está hablando de la creación de toda la naturaleza del hombre, llega el séptimo día, Dios descansa. Sin embargo, en el capítulo 3, del 1 al 13, nos narran esa maravillosa historia, ese diálogo que tiene la serpiente con la mujer. Y a partir de ese diálogo, ella cae en tentación y cae en la desobediencia de Dios. La caída. Vimos la creación, luego viene la caída. El hombre cree en Dios porque Adán y Eva creían en Dios. Esa armonía maravillosa entre Dios y el hombre, cuando Dios bajaba y se paseaba en el jardín, ellos salían en su encuentro y dialogaban maravillosamente. Sin embargo, a través de esa caída, el hombre empieza a tener miedo. ¿Dónde están?, dice Dios cuando él baja al jardín. Y se estaban escondiendo. Y Dios, que es omnisciente, le dice: ¿no es que acaso han comido del árbol que les prohibí? Y empieza las culpas entre uno y otro. La primera consecuencia del pecado es el miedo de Dios. El miedo a escuchar a esa palabra de ven y sígueme. El miedo de escuchar esas palabras. El miedo de estar con Dios. El hombre se siente desnudo a causa de su mujer. Entonces se siente desnudo, le tiene miedo a Dios y entonces prefiere esconderse. Son expulsados del paraíso. Se cierran las puertas del Edén. El desorden en la vida de la humanidad se hace palpable. De inmediato, Caín mata a su hermano Abel. Y empiezan las guerras entre pueblos, entre tribus. Empiezan los miedos. Hoy, ¿cuánta gente no tiene miedo de la pandemia? Pero nosotros los cristianos tenemos fe que esto va a pasar. Porque Dios recicla las cosas malas y les convierte en cosas buenas para seguirte diciendo: ven y sígame, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, más poderoso que esta pandemia. Es el llamado nuevamente del Señor. Se expande todo ese miedo, toda esa ira entre uno y otro por todo el mundo. Sin embargo, qué maravilloso, hermano. En el mismo capítulo 3, versículo 15, aparece la promesa. Ese versículo 3, versículo 15, es la promesa de Dios. Dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza y tú solamente le morderás el talón. Palabra de Dios. En ese mismo instante, Dios aparece. Dios no abandona al hombre al poder de la muerte. Porque ya dice San Pablo a los romanos que el precio del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte.
y estaban ellos sentenciados a morir, física y eternamente. Por eso ahí este periodo se llama necesitamos a Cristo, necesidad de Cristo. Es el primer periodo de la historia de la salvación. Pero Dios no abandona al hombre en el poder de la muerte, sino que le hace una promesa. Esa promesa es que de la descendencia de esta mujer nacerá aquel que le pisará la cabeza al maligno. La descendencia de esa mujer. Esta parte se le llama protoevangelio, porque es una buena nueva anunciada desde el Antiguo Testamento. Si alguien te dice que dónde está el nombre de Jesús, no está ahí literalmente, pero está ahí escondido, donde dice que su linaje, su descendencia, del linaje de esa mujer, de la descendencia de esa mujer, será aquel que le pisará la cabeza, que lo vencerá definitivamente al mal. La historia de la salvación, querido hermano, es nuestra propia historia. ¿Por qué les decía esto? Porque cada uno de nosotros vivimos estos tres momentos de la historia de la salvación. La creación. Puede ser que en estos momentos, esto es primera vez que estás viendo esta transmisión, y sientas el primer llamado y está comenzando algo nuevo en tu vida. La creación. En el principio, todos nosotros tenemos un principio. Yo tengo un principio 13, 14 y 15 de octubre del 2005. Ahí viví mi retiro. En el principio. Y en el principio Dios pone orden. Tuvo que decirme las cosas como son, lo que es oscuridad, lo que es tiniebla en mi vida. Y la luz que Él me ofrece. Todos vivimos esta parte de la historia. Porque la historia está en un constante reciclaje. Lo volvemos a vivir cada uno de nosotros. Toda la historia de la salvación que está narrada en las Sagradas Escrituras se vuelve a vivir en cada uno de nosotros. Primero del principio, la creación. Poner en orden. Pero luego viene la caída. Muchas veces ya en el caminar, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no sé cuánto tiempo, de pronto perdemos el paraíso. Y por más que intentamos, no podemos regresar a Él. La caída. No solamente podemos juzgarlo a Eva, lo que hizo, sino también nosotros llevamos una Eva. Llevamos un Adán en nuestro interior. Queremos como Eva comer de ese fruto porque quiero ser Dios. Soy como Eva porque después que ya me embarré, quiero ir a traer a otro para que también él caiga en tentación. De nuestro interior somos también Adán, que nos dejamos convencer fácilmente y caemos, siguiendo aquellos Evas o aquellos Evos que te invitan nuevamente a caer en el mal. Y después que ya caímos, nos sentimos desnudos, nos sentimos avergonzados. Y entonces empezamos a culpar. Es que fulano de tal me pasó a traer. Es que él me dijo esto. Que no pasa nada. Todos vivimos esta segunda etapa que se le llama la caída. Pero luego no nos deja desnudo, viene esta otra tercera parte que es la promesa. Viene la promesa, viene una luz de esperanza, que Dios te dice: levántate,
Porque Jesús te está llamando. En aquel tiempo decían, el hijo de esa mujer, la descendencia de esa mujer, vencerá el mal. Y hoy vuelve nuevamente a repetirnos esa promesa de salvación. El hijo de esa descendiente de esa mujer, que es María, que su descendencia del linaje de ella es Jesús, es el mismo que aplasta la cabeza a todo aquel tentador. Y es el mismo que te vuelve a regresar a la luz y que te vuelve a regresar al paraíso. En esta etapa, que son tres, la creación, la caída y la promesa, querido hermano. En esto hay cuatro constantes, cuatro cosas que se están repitiendo constantemente. La primera constante es que Dios hace primero instaurar el orden y la armonía. Dios llama las cosas como tal. No le podemos, si vivimos en tinieblas, no le podemos llamar que vivimos en luz. Hay que poner orden en nuestra vida. Hay que llamar las cosas como tal. Esa constante va a estar siempre en esta primera parte de la historia de la salvación. La segunda constante es que Dios no abandona al hombre en el pecado, sino que siempre te está anunciando una buena noticia. Levántate, hermano, Dios te ama, Jesús te ama y te está llamando porque quiere que estés con Él. Esa es otra constante de que Dios no te abandona, que Dios jamás nos va a abandonar, que siempre va a estar perdonando nuestros pecados, exhortándonos a levantar de nuevo y a seguir caminando rumbo a Jesús. Tercera constante, Dios no deja al hombre desnudo. Dice que Adán y Eva se sintieron desnudos. Porque cuando uno comete pecado se siente uno desnudo. Parece que los hermanos o la gente de allá afuera supiera realmente en qué andamos metidos. Y nos sentimos avergonzados, nos sentimos desnudos y nos escondemos. Pero Dios no te deja, no te abandona en esa desnudez, sino que Él mismo teje el vestido. Dice ahí en el libro de Génesis que en cuanto los vio desnudo, Él mismo tejió el vestido y se lo dio a Adán y Eva para que se vistieran. Dios en la actualidad nos sigue mandando. ¿Te sientes desnudo? ¿Tu vida es un caos? ¿Has caído? Cree en esta buena noticia que Dios te perdona. Que Jesús te perdona porque es inmensamente misericordioso, porque nuevamente te vuelve a poner las vestiduras del Espíritu Santo, te cubre y te vuelve a invitar a que lo sigas. Y el cuarto, Dios no cancela las páginas oscuras de nuestras vidas. ¿Puede cancelar esta pandemia antes que existiera? Claro que pudo, Dios es omnipotente. Hace poco entrevistaban a un pastor, ¿y dónde está Dios en esta pandemia? Pues ahí, dijo el pastor, ahí en medio de la pandemia, ahí sufriendo con su pueblo. Pero ahí está, Dios no va a apartar esas partes oscuras de la vida. Si vas a tener que perder tu casa, la vas a perder. Si vas a tener que pasar una enfermedad fuerte, que tú vas a estar a punto de la muerte, tienes que pasarlo. Tienes que pasarlo porque nos prueba en el fuego. Dios nos hace fuertes. No puedes. Si ahorita yo te dijera, hermano, piensa algo oscuro de tu vida. Piénsalo. Quizás me digas, en estos momentos estoy padeciendo una enfermedad de cáncer. Hermano Uwe,
Yo estoy a punto de perder mi casa. Hermano V, yo por irme a mi casa dejé de trabajar y ya me corrieron. No lo va a apartar, entiéndelo, eso no lo va a apartar el Señor. Porque Él no aparta las partes oscuras, las tinieblas, sino que de esa oscuridad hace brillar su luz para que vea su poder. Ese es el Jesús que tenemos, hermanos. Después de haber entrado en esta parte, cómo Dios te dice, ven y sígueme. Cómo Jesús, el Maestro desde el Antiguo Testamento, porque en Él se crearon las cosas, en Él y para Él. No, Jesús no se empieza a hablar solamente desde el Nuevo Testamento, hermano. Jesús está desde el Antiguo Testamento, porque en Él se crearon todas las cosas, para Él, en Él y para Él. Y desde entonces Él te está diciendo, ven y sígueme, porque el hombre fue creado con la única intención de alabar a Dios, de aclamar sus grandezas sobre las obras maravillosas que Él hizo, la tierra, las flores, los pájaros, los mares, para alabarlo y decirle, qué grande eres, Señor. ¿Puedes apartar de mí las tinieblas que estoy viviendo? Claro que puede, porque para Él no hay nada imposible. Pero Él quiere que pases porque te va a hacer fuerte, porque te está preparando para misiones donde tienes que pasar ese entrenamiento. Vamos entrando ya en esta otra parte que le llamo los patriarcas. La historia de la salvación es tu propia historia. Dile al que está a tu lado, hermanito, o papá, o mamá, la historia de la salvación es tu propia historia. El libro de Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Génesis versículo 12 del 1 al 4. Toda esta parte, queridos hermanos, que les acabo de compartir, viene en el Génesis del 1 al 11. Todo lo que es del Génesis del 1 al 11 es la prehistoria, así lo consideran los maestros biblistas. Del capítulo 1 al capítulo 11 se le llama la prehistoria del pueblo de Dios. Y acá a partir del capítulo 12 vamos a ver que ya entra el periodo de los patriarcas. El periodo de los patriarcas. Y nada más quiero leerte unos versículos. Dice, Dios dijo a Abraham, deja tu tierra, a tus parientes y a la casa de tu padre, y parte hacia la tierra que yo te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a los que te maldigan. En ti se bendecirá todas las familias de la tierra. Abraham salió como le ordenó el Señor, y Lot iba con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a Sarai su mujer, a su sobrino Lot, con todos los bienes que poseían y a los siervos que habían adquirido en Harán, para ir a tierra de Canaán, a donde finalmente llegaron. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, todo este libro del Génesis, del Génesis del capítulo 12 en adelante, ya en el 37 me parece que ya habla de José.
Y del 37 hasta el capítulo 50 va a estar hablando de José, un personaje muy emblemático. Por eso se le dedica casi 14 capítulos la vida de José el soñador. Esta es la otra parte de la historia de salvación. Ya dejamos esa primera parte de la creación, ya dejamos esa parte de la caída y esa parte de la promesa, que no se te olvide, capítulo 3, versículo 15 del Génesis. Que no se te olvide, porque esa promesa sigue latente. Entonces los patriarcas, el primer llamado, Abraham. Abraham es el pionero de la fe. Abraham es el hombre de visión, el hombre que mira más allá. ¿Quién era Abraham? ¿Era un arameo? No era judío, hermano. Era un arameo. Era un pagano que adoraba a muchos dioses. Era politeísta. Casado con Sara, mujer estéril. Abraham, dice aquí la palabra de Dios que acabamos de leer, dice que Abraham fue llamado cuando tenía 75 años. Y más adelante nos dice que Sara tenía 10 años menos, es decir, 65 años, cuando Dios los llamó. Porque Dios llama como familia. Abraham era esposo de Sara. Dios llama como familia. Esa es la primera gran experiencia que podemos tener de la hermosa misión de la familia, de ser familia. Dios llama. Miren, nada de positivo. Su edad no le podía ayudar. A los 75 años, en estos tiempos, yo creo que ya andaba con bastón. Sara con 65, mujer estéril. Y saben que, hermanos, cuando Dios le hace esa promesa de una enorme cantidad de familia, como los astros en el cielo, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, ¿cómo se le iba a poder creer por su edad y su mujer estéril? Sin embargo, cuando ya iban caminando a la tierra prometida, habían transcurrido 10 años, dice la palabra de Dios, entonces 75, 80, 85 más o menos, empieza a desesperarse. Y Sara le promete a su esclava Agar para que por medio de ella se cumpla la promesa de Dios. ¿No? Tuvieron que esperar 25 años para que se cumpliera la promesa de Dios. 25 años, si Abraham tenía 75, entonces, y su mujer 65, entonces Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. 25 años. Trae a tu mente una promesa que Dios te dio y que ya te está desesperando y ya lleva una semana. No, querido hermano. Vivimos ahorita en un mundo de la rapidez. Todo lo queremos a la voz de ya. Ese es lo que nos está enseñando el mundo en la actualidad. Pero nuestra fe no es así. 25 años para que se cumpliera la promesa. Y dice ahí que cuando nace Isaac, a los 12 años, se lo pide Dios como ofrenda. O sea, Abraham tenía ya 112 años y su mujer tenía 102 años. Es la etapa de la vejez donde quieres dejar tu descendiente. Te quieres ir tranquilo, te quieres ir en paz al encuentro con Dios, pero tú quieres ya que tu descendiente lo dejas todo en las manos de Él. Dios
le pide dejar su tierra para encaminarse a un lugar desconocido, hermano. Nuestro caminar en esta tierra, en esta vida, es desconocido. Si nosotros ya lo conociéramos, ¿en qué vamos a terminar? No tendría esa chispa, sí, ¿verdad? Ese misterio, hermano, dejaría de ser misterio. Empecemos a caminar. Abraham empezó a caminar y le dijo el Señor: por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todos somos benditos. Y Dios le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas de los cielos o como las arenas del mar. Aún en medio de su edad, aún en medio de su esterilidad de su esposa, Él le promete, porque Dios es omnipotente. Él lo puede todo. Le promete una tierra en medio de él siendo nómada. Él parte sin saber a dónde va, pero él nada más cree y le cree a Dios. Esa es la gran diferencia entre Abraham y nuestros primeros padres, Adán y Eva. Los dos creían en Dios, pero no los dos le creyeron a Dios. Abraham sí le creyó y empezó a caminar en fe. Y ya hay todos esos capítulos, ustedes podrán verlo, todo lo que va sucediendo, todo lo que va pasando a Abraham, incluso por poquito, y toman a su mujer. El faraón lo iba a tomar como mujer por haberlo querido engañar, que era su hermana. Hablar siempre con la verdad, porque Dios está contigo. Luego viene Isaac, nace el hijo de la promesa. Nace el hijo de la promesa, que viene siendo como el puente para continuar la promesa que Dios había hecho. Isaac no juega un gran papel en las Sagradas Escrituras. Nada más aparece ahí cuando nace y cuando va a servir de ofrenda hacia Dios. No se sabe gran cosa. Lo único que se sabe, que Isaac se casó con Rebeca, que tuvieron 2 hijos para darle continuidad a la promesa que Dios había hecho. Desde el libro del Génesis capítulo 3 versículo 15. Ahí aparece Isaac. Y dentro de Isaac aparece este gran hombre llamado Jacob. Jacob, que es Israel, que después es llamado Israel, viene a dar la estructura para que camine la promesa. Él viene a darle la estructura. Usurpa la primogenitura, aprovechándose de la necesidad de su hermano Esaú. Sabe negociar, pero no tenía esa hombría, esa valentía, todo ese cuerpo que tenía Esaú de ser un gran cazador, fornidote. Sin embargo, Jacob era debilucho. Pero Dios no mira las apariencias, mira el corazón. Y Él llama a quien Él quiera. Según la ley, el que debería darle continuidad era Esaú, por ser el primogénito. Pero no te creas, Dios rompe esas estructuras. Él llama a quien Él quiera. Él escogió, Dios elige a quien quiera. Y muchas veces, hermanos, hasta el menos apto, hasta el menos capaz. Pero ¿quién va a ser
el nuevo coordinador parroquial o nuevo coordinador de pequeños grupos. Fulano, ¿él? ¿Pero qué? Dios escoge muchas veces los menos aptos, los menos capaces. Jacob lucha contra Dios en Génesis 32. Vamos a ver ahí esa lucha que enfrenta contra Dios en un lugar llamado Penuel. Y ahí es donde le cambia el nombre y le pone Israel. De ahí surge el nombre de Israel y le ponen el nombre toda esa parte, toda esa franja de Canaán. Ahora se llama Israel en nombre de Jacob. En su nombre de Jacob le ponen ahora Israel. Esa historia es maravillosa porque a veces te confundes de que si Canaán, que si Israel. No, es la misma tierra de Canaán, nada más porque ahí habitaban los cananeos. Ahora se llama Israel en honor a este gran hombre llamado Jacob. Con 4 mujeres tiene 12 hijos, que esos 12 hijos van a ser la columna de las 12 tribus de Israel. Esos 12 hijos que él tiene van a ser la columna del pueblo de Israel. Ya, va avanzando la promesa. Ya hay estructura de pueblo. Hermanos, Dios no elige a los capacitados. Dios capacita a los elegidos. Dile al que está a tu lado, Dios no elige, Dios nos llama a los más capacitados, sino capacita a los que Él elige. Así que no tengas miedo, hermano o hermana, si te llaman para coordinar un servicio. Dios algo ha visto en ti, ha visto en el fondo de tu corazón. Quizás físicamente no estemos en condiciones, pero Él no se deja llevar por las apariencias. Él esculca el corazón, Él entra en el interior de la persona. Y quizás te sientas débil, pero Él ha detectado que en tu interior tienes una gran potencialidad de poder llevar a cabo esa misión. Judá, continuador de la promesa. La tribu de Judá, dice que de ahí del tronco de Jesé, de la tribu de Judá, nacerá el Mesías. Elige dentro de las 12 tribus, elige la tribu de Judá, que va a ser el continuador de la promesa. Jacob, ya viejo, bendice a sus hijos, y Judá es seleccionado para ser el eslabón de la cadena de la promesa. Otra vez, no se deja guiar por el primero. No se deja guiar por el primer hijo, sino escoge a Judá. El Salvador va a nacer de Judá. La promesa que hace del libro del Génesis va a nacer en Judá. Va a nacer en Judá. Luego, José el soñador. Qué papel tan hermoso de José el soñador, que les decía que desde el capítulo 37 del libro del Génesis hasta el capítulo 50, 14 capítulos, hablando de este personaje emblemático del Antiguo Testamento. José el soñador. José es hijo preferido de Jacob. José es vendido por sus hermanos. Dios se sirve de José para hacer venir a la familia de Israel a Egipto. Los renglones torcidos del hombre, Dios los endereza. Dios endereza. Fue a parar ahí José el soñador a Egipto, porque Dios el omnisciente sabía que iban a padecer hambre, y cuando ese pueblo
tuviera mucha hambre, llegaran a Egipto y allá apareciera el hijo amado, José, prefigura de Jesús. Apareciera él, donde salva la continuidad de esta historia de la salvación que estaba poniéndose en riesgo por la hambruna que había llegado. Después de 1000 dificultades, llega a ser ministro poderoso en el imperio del faraón de Egipto. Al final descubre el plan de Dios a sus hermanos. Dice en el Génesis 50, versículo 20, hermano. Dice, aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo pensó para hacer el bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso, porque ese era el pueblo de Dios, muy numeroso, muy numeroso. Es hermoso esto. Lo que ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo pensó para hacer el bien. Porque Dios va actuando adelante del pensamiento del hombre. Dios va siempre actuando adelante de lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Gracias a José, entonces, los hijos de Israel no perecieron de hambre. El soñador salvó la promesa de Dios que estaba en riesgo. Para que la historia no se detenga, hermano, hermana, se necesitan de diversos personajes con distintas características y con distintas funciones en este caminar de la historia. Cada uno de nosotros que somos llamados en la iglesia tiene diferentes características. Porque va a desempeñar diferente función. Cada uno está diseñado para cumplir una misión en específico. A veces queremos ser el todólogo, queremos hacer todas las cosas al mismo tiempo. No, cada uno de los hermanos tenemos que fijarnos cuáles son sus características y en qué puede ayudar esta maravillosa historia de la salvación. Dios entonces ha comenzado a preparar el camino de la salvación. Estos 5 protagonistas son necesarios, cada uno en su papel. Cada uno es distinto, pero son complementarios a todos los demás. Dios prepara la salvación de la humanidad mediante la colaboración de hombres. No va a bajar Dios a hacer las cosas personalmente, porque para eso somos co-creadores, para eso somos colaboradores de Cristo. Pero para eso no debemos de perder esas palabras que suenan en tu corazón y en tu mente, que Jesús te sigue diciendo, ven y sígueme. Ven y sígueme. Es la palabra de Jesús que sigue resonando en nuestra mente, en nuestros oídos y en nuestro corazón. No importa en qué periodo estés. Si estás en el periodo de la creación, si estás empezando a caminar, o si estás en el periodo de la caída, o si estás en el periodo de la promesa, o quién de estos 5 personajes te identificas más tú. ¿Acaso Abraham? ¿Acaso Isaac? ¿Acaso te identificas con Jacob? ¿O acaso te identificas con Judá? ¿O quizás te identificas con José el soñador? Pero me gustaría que leyeras del capítulo 37 al 50 todo lo que tuvo que pasar José. Y nosotros a veces no soportamos ni siquiera una mala palabra del hermano. A veces no soportamos ni siquiera porque no te saludó.
A veces no soportamos porque hoy no te tomaron en cuenta en un querigma. ¿A quién te pareces? ¿A quién te identificas? Todos jugamos un papel protagónico en esta historia de la salvación. Dios es libre para elegir a los capacitados. Claro, dentro de la razón humana, eso prefiere buscar tú quién es el más capacitado. Y Dios en toda su libertad puede hacerlo. Pero casi en muchas ocasiones, Dios prefiere a los más ignorantes, a los menos capacitados, para capacitarlos a los que Él elige. De esta manera, entonces, queridos hermanos, vamos a ir cerrando esta parte. Esta parte de la historia de la salvación puede ser tu propia historia. La historia de la salvación nos va a servir para que conozcamos en qué etapa de la historia estoy ubicado yo. Las historias de la salvación me va a servir en qué etapa de la historia de la salvación está ubicado aquel hermano que me viene a pedir ayuda de una dirección espiritual. Y en base a esa etapa que esté viviendo es como le voy a dar luz, cómo lo voy a poder pastorear. La historia de la salvación, hermano, es tu propia historia. Si nos dan la oportunidad de poder darle continuidad a estos otros temas, y si no, te invito a que entres a mi canal, ahí voy a ir subiendo los otros temas que nos quedan pendientes, para que no pierdas esa oportunidad, de dar un conocimiento panorámico desde el libro del Génesis. En la próxima vamos a ver ya el libro del Éxodo. ¿Quieres personajes le dan continuidad a esta historia de la salvación? Y así podamos tener nosotros un panorama general de la historia de la salvación desde las Sagradas Escrituras. Que las Sagradas Escrituras dijimos que es la columna vertebral de la fe, que es el petróleo de la iglesia, que necesitamos extraerlo para que nos mueva y podamos responder a esa voz que sigue haciendo ruido en tu interior. Ven y sígueme. Te damos gracias, Padre eterno, todopoderoso, por darnos la oportunidad de estar compartiendo tu palabra. Gracias, Señor. Yo sé que soy el menos indicado, pero tú me has ido preparando en este caminar, Señor. Yo sé que hay otros mejor que yo, pero tú has decidido llamarme, porque con esta reflexión me vuelves a decir, ven y sígueme. Gracias, Padre lindo, gracias, Padre hermoso, por esta creación que hiciste con tus bellas manos. Gracias, Señor. Dale gracias, hermano, hermana, donde cualquier parte que te encuentres, dale gracias a Dios por este mundo maravilloso que Él hizo, todo en equilibrio, pero que todo se volvió desequilibrio a consecuencia del pecado. Pero que tenemos fe, como Abraham, de que Dios está en medio de su pueblo, que Dios puede apartar esta pandemia hoy mismo y en estos mismos momentos. Pero si Él es voluntad, que tenemos que padecer un poquito más, que tenemos que quedarnos sin trabajo para poderlo valorar como familia, pero si Él ve que es necesario que tenemos que estar en nuestro hogar para volvernos a reencontrar como familia, para volver a decir que la prioridad de nuestra vida es la familia, no la riqueza. Enhorabuena, hermano, que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. ¿Sí? Para agradecer.
y mañana. Muy bien, queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Maestro, nuestro Rabí, nuestro Rey amado, y a nombre de la Renovación Carismática te damos gracias por estar, incluso por compartir por este medio a otros hermanos esta evangelización, ¿verdad? Y te invitamos a participar el día de mañana a nuestra hora santa para encontrarnos con ese amor perfecto, con ese verbo divino, con ese Jesús que ya nos espera, ¿verdad? A través de la hora santa, y pues vamos a poder verlo físicamente y palparlo con el corazón. Será en punto de las 7 de la noche y pues esperamos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y recordemos que esos 3 elementos que nuestro hermano Weimar nos compartió, me quedo con esos 3 elementos, que es la creación, y me quedo con una palabra tan básica para decirte hoy: tú eres la creación hermosa del Señor, y Dios te ha creado porque tiene un plan maravilloso para ti. Te preguntarás, ¿y cuál es el plan ante esta necesidad que estoy viviendo? Quizá te encuentras en un momento de desnudez espiritual por las diferentes circunstancias que estás viviendo, ante la caída, ¿verdad?, que es el segundo elemento, o también estás en la subida, en tu momento cúspide de tu vida. Pero yo quiero decirte y recordarte el tercer elemento, la promesa. Dios tiene una promesa para nosotros, y estos momentos que estamos viviendo, podemos decir, incluso con el dolor, gozándonos en que Jesús está con nosotros, decir que esa promesa es tuya y es mía, y es para que seamos felices y hagamos una alianza en esta noche con Él. Yo quiero terminar este momento pidiéndote 3 minutos de alabanza, porque el hermano Weimar tocó e hizo de cierta manera un énfasis en una parte donde dijo que el hombre fue creado ¿para qué? Querido renovado, querido hermano que estás en este canal, quiero decirte y quiero preguntarte, ¿para qué fuimos creados? Y la respuesta fue práctica y la sabemos los renovados, los hijos de Dios, los encontrados con nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido creados para alabar a nuestro Dios. Y ante la situación que tú estés, de felicidad, de alegría, de esperanza, de fe, de una ardiente espiritualidad, o un declive, o en una caída, en una desnudez, en un miedo, en como tú te encuentres, yo quiero invitarte a hacer 3 minutos y pedirle a nuestra hermanita que me ilumine con 3 minutos, que me marque 3 minutos. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que te pongas de pie y hagamos por 3 minutos una alabanza poderosa. Y quiero pedirle al hermano Weimar que juntos hagamos esta alabanza para recordar para qué hemos sido creados. Y en el nombre de Jesús comencemos a alabar al Señor. En esta noche, amado Jesús, nos recuerdas que hemos sido creados para alabar al Padre. Por eso, Abba, bendito eres, mi Dios. Te alabo y te bendigo en esta hora. Te doy gracias por esta oportunidad de encontrarme conmigo misma y recordarme que he sido llamada para alabarte, para bendecirte y para glorificarte. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, ensalzado eres, mi Dios, gloria al Señor, bendito seas, levanta tu corazón al Rey eterno, aquel que ha vencido a la muerte, a cualquier virus, a cualquier miedo, a cualquier enfermedad. Amado Rey, queremos decirte que tú eres más grande que la adversidad, que tú eres más grande que todo mal, y que tú estás por encima de todo ello, que tuya es la gloria, el honor, el poder. Tú eres un Rey grande, omnipotente, omnisciente, hermoso. Bendito eres, mi Dios. Me encuentro con mi hermano, con esta creación tuya que nos ve, Señor, a través de esta línea. Y queremos decirte, grande y maravilloso eres, Señor. Aleluya. Alabanzas al Rey. Alabamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel
que ha venido a darnos esa promesa y hoy nos salva del miedo, de la adversidad, y que todo aquel hermano que en esta noche nos escucha, que todo aquel hermano que en este momento está teniendo objeciones en su corazón, miedos e incertidumbres, en esta hora reciba en el nombre de Jesús. A través de esta alabanza, reciba bendición, reciba la iluminación de nuestro Rey, reciba la gracia, reciba esa promesa divina. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito eres, Señor. Tú eres grande y bendices a tu pueblo. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Así como bendeciste a esas tribus, hoy bendice a Tuxtla Gutiérrez, a Chiapas. Gloria y alabanzas para ti, mi Señor. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Gloria, gloria, gloria al Rey. Grande y maravilloso eres, mi Dios. Bendito seas. Hemos nacido para alabarte, para bendecirte y para decirte que eres grande y que aquí estamos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Señor, con todo lo que nos permites tener y ser, Señor. Te alabamos. Maravilloso, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos estás permitiendo tener, pasar y afrontar para la purificación de nuestra alma. Alabado seas. Que Dios te bendiga, querido hermano. Y nos conectamos mañana en punto de las 7 en nuestra hora santa. Gloria al Señor. Bendiciones.